El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Villarrica presenta Hablemos de Salud. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio de conversación en donde hablamos de salud, una iniciativa del Departamento de Salud y la Unidad de Comunicaciones, y en donde hoy invitamos a Francisco Acuña. Él es enfermero, epidemiólogo, trabaja en el CEFAM de Los Volcanes. Francisco, bienvenido a este programa y gracias por estar con nosotros. Hola Leonel, muchas gracias por la invitación, siempre dispuesto a colaborar. Bueno, a Francisco ya lo ubicamos, él estuvo muy presente en lo que fue la pandemia del COVID-19, tuvo mucho trabajo y un excelente desempeño allí, donde pudimos también conocer de su trabajo en epidemiología. Francisco, ¿cuál es la situación epidemiológica en nuestro país y en nuestra comuna? ¿Hay algunas alertas que se hayan desplegado este último tiempo? ¿Hay alguna situación que se esté dando por estos días? Bueno, el 14 de agosto de este año, el director, ¿cierto?, de la OMS, junto con su comité, levantaron una alerta internacional, ¿cierto?, respecto a la viruela del mono, ¿ya?, o Mpox en la sigla en inglés, donde le declararon una ESPI. Una ESPI significa que es una emergencia, ¿cierto?, de salud pública de importancia internacional. Declaran ESPI cuando hay ciertas enfermedades que ponen en riesgo no tan solo una región, sino que varias regiones, me refiero a continentes del país, ¿cierto? La América, África, Europa. Esta es la conocida, ¿cómo se llama? Viruela del mono. Viruela del mono, ¿no? Exactamente. Que puede provocar alguna situación compleja si es que no se trata a tiempo. Recordemos que en nuestro país, en nuestra región, hay casos que están, digamos, vigentes, ¿no? Exacto. Mira, la viruela del mono es una enfermedad que es endémica en el mundo, ya no es algo nuevo. Obviamente se ha dado a conocer porque comúnmente en nuestra región o en nuestro país no es común, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros endémico es la influenza, el virus respiratorio sincicial, que todos los años nosotros sabemos que en el invierno se presentan estos casos. La viruela del mono es endémica en África, ya específicamente los casos más comunes se daban en el Congo, ¿ya? Pero bueno, desde el 2022 hasta la fecha actual, estos casos no solamente se presentaron en el Congo, sino que se fueron repartiendo en diferentes países de África, Kenia, ¿ya? Y obviamente esto debido a la gran migración de personas, cierto movimiento por viaje, recreación o cambio de residencia, esto se traspapeló, ¿cierto? Se movilizó a diferentes regiones del mundo, Europa, y nosotros no somos la excepción, América particularmente. ¿Es para preocuparse? Eventualmente, bueno, al declarar la ESPI, obviamente se establece la preocupación, ¿cierto? Y lo que invita a la OMS y la OPS es a la preparación, ¿ya? La viruela del mono es una enfermedad, ¿cierto?, que si es detectada a tiempo y se hace la correcta vigilancia, no debería pasar a mayores, ¿ya? Es un cuadro que el periodo de incubación puede ser de hasta 21 días y dura entre 2 a 4 semanas ya con una vigilancia adecuada. No hay un tratamiento específico en el cual nosotros erradiquemos la viruela del mono, sino que las medidas son al manejo sintomático. O sea, si tengo fiebre, tomo antipirético, si me duelen los músculos, tomo analgésico, el reposo en domicilio, ¿cierto? Y el correcto aislamiento de los casos confirmados para evitar que esto se propague. La propagación de esta viruela es ¿por qué vías? Mire, la propagación se da principalmente por contacto directo, ¿ya? O sea, yo tengo que entrar en contacto físico con la persona o con las secreciones de esta persona, por gotitas, ¿ya? A diferencia del COVID, ¿cierto?, que era por gotita vía aérea, esta es por contacto directo, o sea, yo tengo que tener un contacto físico con la persona, vivir o ser pareja, ¿ya? Por eso la vigilancia epidemiológica, bueno, en relatos que han dado la misma CEREMI de Salud y la autoridad sanitaria a nivel mundial, que quizás facilita un poco la vigilancia de este tipo de cuadros,
por el hecho de que hay que tener un contacto muy estrecho para poder contagiarse. ¿La vigilancia está dirigida quizás a un sector específico de la población o no? Mire, la vigilancia se establece a todo tipo de población. ¿Ya? Hay poblaciones que se han identificado de mayor riesgo, personas que viven con el virus del VIH, por ejemplo, ¿cierto? La OMS ha detallado que en Europa, ¿cierto? Y en el Congo se da que la mayor tasa de contagio, cerca del 70%, se da en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. ¿Ya? Entonces, obviamente, dentro de los grupos objetivos a vigilar, ¿cierto? Se da en estos grupos especiales o personas inmunocomprometidas que se asocia a mayor riesgo o mayor letalidad, ¿cierto?, al momento de contraer el virus. Francisco, frente a una sospecha de alguna persona que concurra a un centro de salud, existe sospecha por parte del facultativo, ¿se van a iniciar los procedimientos de rigor para detectar o confirmar esta situación? Sí, eventualmente para nuestro establecimiento de la red de atención primaria de la comuna, desde que se levantó la alerta por parte de la OMS, nosotros comenzamos a trabajar en lo que es la preparación. ¿Ya? Estamos en proceso de adquisición de algunos tests, ¿cierto? El examen para la detección de este virus es similar a la técnica de PCR con la cual se detectaba el COVID-19. No es un examen nasofaringeo, sino que al tipo de lesiones que aparecen en la piel se le hace un frotis, ¿cierto? Se toma muestra de ese tipo de lesión, ¿ya? Pero el mecanismo es el mismo, se introduce un buffer y estas muestras se derivan al hospital Hernán Enrique Aravena. Tenemos la fortuna de que el Hospital Regional de Temuco es un laboratorio que está validado por el ISP para la detección de este tipo de virus. No todos los laboratorios pueden hacer este tipo de examen. Exacto, entonces por lo tanto eso nos facilita mucho que no tenemos que enviar las muestras a Santiago al ISP, lo cual demoraría mucho el proceso de diagnóstico, sino que eso lo agiliza bastante. El proceso de incubación de esta viruela, ¿en qué rango de tiempo se mueve? Mire, algunos casos es bien variable, la verdad. Los primeros casos se reportaban entre 1 a 6 días, ya después se amplió entre 13 a 14 días y ahora se han reportado muchos casos que hasta 21 días después de la exposición, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en ese sentido es difícil de trazar con quién estuve 21 días atrás. Ya muchas personas no lo recuerdan, pero ahí es donde hay antecedentes epidemiológicos que son de importancia. Por ejemplo, el haber estado de vacaciones o haber viajado al extranjero en un país endémico para el virus del mono. Por ejemplo, si una persona llega con una lesión en la piel y me refiere de que hace 15 días estuvo de vacaciones en África, obviamente eso es un antecedente de riesgo, ¿ya? Ahora, las lesiones por sí solas no son motivo de sospecha debido a que estas lesiones son muy confundibles con la varicela en los niños, con el herpes zóster en los adultos, con la herpangina o con el boca mano pie en algunos casos. Entonces la OMS y a través de la Seremia de Salud también nos enfatiza al equipo médico además de ser bien minucioso al momento de analizar el tipo de lesiones que presenta esta persona, en hacer una buena anamnesis, ¿cierto? E indagar bien por dónde anduvo, o sea, si hay algún antecedente de riesgo. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras estamos aquí a tu disposición. No, muchas gracias por la invitación y son buenos estos espacios para poder charlar. Gracias. El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Villarrica ha presentado Hablemos de Salud.